Le invito a que continuemos también esta maravillosa serie de los Hebreos y que pueda buscar el capítulo 5 de los versículos 11 al 14. Si no tiene Biblia, mire la pantallita. Y si tiene celular, póngalo en silencio. Y lo leeremos en el nombre del Señor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor añada una hermosa revelación a esta lectura. Ha sido de mucha bendición para mi vida, primeramente, el mensaje de los que ya hemos venido escuchando, los mensajes que hemos estado aprendiendo y sin duda también el último que nos ha tocado el día domingo, cómo traspasó nuestra vida el hecho de entender que Cristo traspasó los cielos, que Cristo sintió la angustia, que Él sufrió, que Él murió por nuestras vidas y que ahora está delante del Padre intercediendo por nosotros. Qué maravilloso es estar en Cristo, porque ahora en Cristo, como decía el predicador de ese día, podemos obedecerle, obedecer a Cristo, obedecer su evangelio. Ahora en Cristo tenemos el Espíritu Santo para poder vivir esta maravillosa vida, maravilloso evangelio. Amén. ¿Lo cree así, mis hermanos? ¿Cree que es maravilloso? Que fue maravilloso, fue horrendo el sacrificio, pero a la vez para nosotros fue muy beneficioso. Lo puede entender y puede decir sí, amén. Ha sido maravilloso para nuestras vidas. Cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que siendo aún pecadores, haya Cristo decidido morir por nuestras vidas. Y lo entendemos. ¿Y cómo lo entendemos y por qué lo entendemos? Porque Dios mismo ha otorgado a nuestra vida el Espíritu Santo para poder percibir las cosas espirituales. Entonces, y también el predicador de ese día nos daba una tarea de poder leer el Isaías 53, cómo Cristo había padecido, había sufrido por nosotros, y que nos llevaba a reflexionar en nuestra vida, a meditar la angustia que Él vivió en ese momento. Y ahora es capaz de consolar nuestras vidas. Es un tremendo beneficio para nosotros. Es una tremenda alegría saber el Salvador, entender que tenemos. Así que, mis hermanos, como esto también Hebreos en el plano general y en el tema central de todo el Evangelio es la salvación del hombre. Querer Dios redimir al hombre, salvarlo de
de la condenación eterna y trasladarlo a este maravilloso reino, sacarlo prácticamente del infierno. Vemos que este tema central está en todo el Evangelio, desde principio a fin y de antes de la fundación del mundo. Dios ha querido salvar al hombre. Y también lo vemos actuando de esta manera el Espíritu Santo en esta carta a los Hebreos. Si no me equivoco, ya esta es la tercera advertencia que el escritor, el Espíritu Santo a través del escritor, le está advirtiendo a aquellos que necesitaban a Cristo. Y quiero hacer un énfasis acá, el hincapié, como aprendíamos en la introducción, que los lectores de Hebreos son judíos incrédulos, judíos también que confiaban en Cristo intelectualmente, y también judíos creyentes. Y precisamente estos versículos no están enfocados en aquellos judíos incrédulos, pero también ocupa principios para aquellos judíos creyentes y también a aquellos que han confiado en el Evangelio intelectualmente. Entonces, como tema central de Hebreos, también podemos ver que quiere mostrar la superioridad de este nuevo pacto, el escritor, contra el antiguo pacto. Quiere mostrar el contraste del cristianismo contra el judaísmo. Como dice MacArthur, dice que está contrastando la sombra y la realidad, y que en esencia el Antiguo Testamento es la revelación divina de la imagen, los tipos que en el Nuevo Testamento se han cumplido en Cristo. Por tanto, mis hermanos, la epístola a los Hebreos compara y contrasta las dos caras de la revelación divina que reflejan nuestra división de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y en esencia, el Antiguo Testamento es la revelación divina de las imágenes y los tipos que el Nuevo Testamento se cumplieron en Cristo. Por tanto, la epístola a los Hebreos compara y contrasta las dos caras de la revelación divina que, como decíamos, ha reflejado esta división del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como le había explicado, esta es la tercera advertencia. Ya a mí me han tocado dos con esta. Cuando el Espíritu Santo, en la primera advertencia, en el capítulo 2, les invitaba a no rechazar el Evangelio, a no desperdiciar una salvación tan grande. Luego en el 3, a no endurecer su corazón en contra del Evangelio. Y ahora esta advertencia es para que puedan crecer en madurez. Y básicamente era que puedan recibir de una vez por todas el cristianismo. La invitación es a que reciban a Cristo, que dejen el judaísmo y se vuelvan a Cristo. Si uno lo analiza, mis hermanos, es complejo decirle a un judío que ya los rituales, ya la ceremonia, ya los sacrificios y todo ese tipo de cosas ya
prácticamente no eran como leyes para salvación, para el perdón de sus pecados, sino que ahora había venido Cristo y lo que ellos necesitaban era a Cristo como el Salvador real de sus vidas. Y vemos al escritor muy parecido al amor que tenía Pablo por sus hermanos judíos. ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo por llevarle el mensaje a sus hermanos judíos? Hacía lo imposible para que ellos pudieran recibir a Cristo y dejaran sus tradiciones. Y muy parecido este escritor quiere inyectarle por todos lados el Evangelio, porque él lo había recibido de los primeros oyentes, que fueron los apóstoles. Este escritor de Hebreos recibió el Evangelio por los primeros oyentes, que fueron los apóstoles, y también sentía esa necesidad de llevarlos a Cristo. Y es la misma necesidad, mis hermanos, que hemos tenido por tanto tiempo en este lugar, de que se vuelvan a Cristo. Ha sido maravilloso el tiempo que nosotros llevamos escuchando por medio de los labios de mi pastor y los predicadores antiguos el Evangelio de la gracia. ¿Ha escuchado otro evangelio desde mucho tiempo? Ya venimos escuchando el Evangelio de la gracia y cómo Dios todavía necesita y quiere salvar al hombre. Ha sido hermoso, mis hermanos, y yo reflexionaba y meditaba en esto, como también un día lo dijo el hermano Katsumi predicando, si estuvieran todos los que han pasado por este lugar, la iglesia estaría repleta, no caerían más. Pero tenemos una profunda tarea, mis hermanos, que si aún, y da pena realmente verlos, a algunos, yo lo digo, que algunos los veo y me los topo de mi misma generación, porque aquí también podemos entender que en este lugar se han ido generaciones y muchas veces no están de lo mejor. Pero tenemos, mis hermanos, la oportunidad de acercarlos por el Evangelio. Porque yo sé que también hay muchos de los que no están en este lugar, son de nuestra propia familia. Y cómo necesitan del Evangelio y cómo nosotros tenemos esas herramientas necesarias para acercarlos a ellos, para que puedan venir a alimentarse de la palabra de Dios. Y no tan solo a ayudarles a activismo religioso, sino que realmente a que puedan recibir a Cristo, que puedan adorar con los que le adoran, que puedan gozarse con los que se gozan, que puedan recibir instrucciones de parte de Dios para sus vidas. Que el Señor nos ayude para poder, mis hermanos, entender lo que su palabra nos enseña. Y vemos este versículo 11 del capítulo 5 que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vemos claramente que cuando dice acerca de esto, está hablando acerca del sacerdocio de Jesús, que es muy parecido al de Melquisedec. Y el escritor quiere explicarlo, pero se da cuenta y está un poco decepcionado de
de los que está predicando o de los que le está hablando y de los que le está enviando estos escritos, porque él dice que se habían hecho tardos para oír. Entonces, antes de explicar acerca de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, hace un paréntesis. Primero, les quiere ver el problema y a la vez también quiere ayudarles a que salgan de ahí, que vengan a Cristo. ¿Ya? Entonces, también, mis hermanos, estas advertencias pueden funcionar en el contexto de dar ánimo y consejo a los judíos que habían confiado en Cristo, pero se sentían tentados de regresar al judaísmo por las dudas, las críticas, por algunos, incluso las persecuciones. Pero el énfasis principal es para aquellos que necesitaban recibir el Evangelio. Entonces, mis hermanos, podemos ver que estaban aún dubitativos, aún dudaban de venir, de recibir el Evangelio, y se habían hecho tardos para oír. Y mis hermanos, es muy compleja esta palabra tardos, porque básicamente tiene que ver con, y lo que quiere decir el texto, una torpeza espiritual. El hecho de ser tardos para oír es porque hay una torpeza espiritual por no querer oír la palabra del Señor. Ellos por mucho tiempo habían estado escuchando el Evangelio, el nuevo pacto, pero aún no podían entenderlo porque no querían. Entonces, mis hermanos, porque tampoco les era imposible, porque cuando comenzamos este mensaje yo les pregunté, qué maravilloso es ver cómo Cristo, lleno de amor, nos ha salvado, y si ustedes lo podían entender me decían, amén, sí, amén, contento. Pero a esta persona le faltaba ese empujoncito para poder ver que el Evangelio realmente había llegado a su vida. Aún seguían en sus costumbres, aún seguían en la tradición. Y yo meditaba en esto, mis hermanos, que a modo de aplicación para nuestra iglesia, es ver cómo muchas veces nosotros en nuestros comentarios podemos estar equivocados y siguiendo tradiciones humanas, y que esas tradiciones humanas nos pueden mantener estancados espiritualmente. Y cómo esas tradiciones humanas nos pueden hacer tardos para oír el mensaje del Evangelio. Y cómo esas tradiciones humanas que no son principales doctrinas de la palabra del Señor pueden ir de a poco terminando con nuestra vida espiritual. Por ejemplo, alguna vez escuché por ahí, una hermana dijo que los chicos del coro, porque tenían unas luces,
estaban cantando alabanzas a Dios que parecía una discoteca. Entonces yo pensaba en esto y por ejemplo, yo no vi en ningún lado, no vi a Jordani, por ejemplo, yendo hasta abajo como lo hacen en las discotecas. Es una forma mundana de decirlo. O bailando entre ellos. Solamente tenían unas par de luces, pero estaban cantándole al Señor. Estaban adorando al Señor. Y si algo que se ha caracterizado, y lo hemos visto a través del tiempo, es que incluso en las mismas alabanzas que están cantando, se revisa muy profundamente la letra para cantar y adorar al Señor, para glorificar de mejor manera a nuestro Salvador. Entonces, podemos ver que se generan ciertas torpezas espirituales por diferentes situaciones. Muchas veces podemos llamar doctrina o adoctrinar cosas que finalmente no tienen importancia, pero tampoco quiero que me malinterprete, como por ejemplo la corbata. Imagínese que alguien pueda decir que en esa iglesia no hay doctrina porque no se exige la corbata. Estaríamos en un error tremendo. Y así, mis hermanos, diferentes situaciones pueden hacer no recibir el evangelio puro, el evangelio real, que Cristo a través de mucho tiempo ha querido bendecir nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga nuestra vida, siga bendiciendo y dando gracia a mi pastor cada día, a los predicadores. Siga bendiciendo, mis hermanos, a aquellos hermanos que todavía están con tradiciones humanas, que a lo mejor están estancados, pero con mucho amor les decimos que vuelvan a Cristo, vuelvan a alabar al Señor, vuelvan a recibir la instrucción del Señor, vuelvan a su iglesia. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis hermanos, tradiciones humanas, más o menos lo que le pasaba a estos oyentes. Seguían en sus tradiciones. Entonces, mis hermanos, antes debemos tener ojo, debemos tener mucho ojo para poder aplicar estos principios también a nuestra vida. Porque dice que cuando no confiamos y actuamos conforme a alguna parte de la verdad de Dios que conocemos, nos endurecemos a esa verdad y nos beneficiamos cada vez menos de ella. O cuando evitamos ahondar en las partes más profundas de Dios, quedando satisfechos solamente con las básicas. Nos aislamos del Espíritu Santo a ese mismo nivel. También, mis hermanos, de otra perspectiva, el predicador puede sufrir también este tipo de cosas al no predicar las verdades profundas
del Evangelio, de la palabra de Dios, y puede estar alimentando al perezoso y al torpe espiritualmente. Pero un siervo fiel jamás se acomodará a ese tipo de personas. Porque si ustedes analizan, y si analizamos el versículo 1, dice, esto difícil de explicar, no porque el predicador para él fuera difícil, sino que veía en la congregación que aún eran niños. Todavía no podía pasar más allá porque lo encontraba que estaban igual que los que beben de su madre cuando nacen. Que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos. Que podamos ahondar aún en esas partes más difíciles. Leía un comentario de Burt, me parece, que instaba a ver la belleza tanto de los evangelios como de la de Levíticos. ¿Quién se va a Levíticos a leer? ¿O quién se va a los profetas menores? Y que los salmos tienen una infinidad maravillosa de instrucciones, los proverbios. Y nos invitaba a ahondar aún más del Nuevo Testamento y ver el completo de la Biblia, el completo de las enseñanzas. Y no tan solo eso, en que cada una de nuestras lecturas pudiéramos meditar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, porque también esta torpeza espiritual va de a poco a poco, a medida que ellos recibían los mensajes, las instrucciones, poco a poco se endurecían, se hacían tardo, se deslizaban. Y esto también es una instrucción para nosotros, en que cómo llegamos a escuchar la palabra del Señor. Estamos con el hambre de llegar y recibir el consejo de su palabra. ¿Tenemos esa necesidad real? No voy a decir que a alguno le falta puro traer la almohada. Pero hay esa urgencia de decir, yo voy a ir a escuchar la palabra del Señor porque es alimento para mi vida. Y la necesito, porque necesito que me guíe su Espíritu Santo. Necesito que Dios me guíe, porque Dios sí es mi Señor. Es el guiador de mi vida. Y Él tiene la palabra para mí, para caminar día a día. ¿Existe esa hambre en nuestras vidas? ¿O llegamos aquí, estamos preocupados por el trabajo, por nuestros problemas? ¿O simplemente nos metimos a WhatsApp, a Facebook, con nuestros teléfonos y nos distraímos? Estamos aquí, pero con nuestra mente estamos afuera. Y de a poquito, gradualmente, nos deslizamos. Y nos hacemos torpes para oír la palabra del Señor. En nuestras casas, cuando leemos, imagínense, examinemos nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos aquí en el momento de la palabra? Yo me imagino, ¿cómo serán nuestras casas? Si aquí que con poco me distraigo, mi mente no está aquí, pensando en 1000 cosas, ¿cómo será en mi casa? Mucho peor.
porque tenemos todo otro tipo de distracciones. Y eso, mis hermanos, es lo que el Espíritu Santo a través del escritor quiere mostrarle en ellos, que se examinen, que vean, que se vuelvan a Cristo, que vuelvan a disfrutar el Evangelio, que descansen en Cristo. Que el Señor nos ayude. También, mis hermanos, Dios tenga misericordia, mis hermanos, de nuestras vidas y podamos realmente mirar ese sacrificio, mirar la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas. Porque también esa torpeza dificulta el entendimiento. También esta torpeza, mis hermanos, es improductiva, como leemos el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces vemos que llevaban mucho tiempo aprendiendo de la verdad, del Nuevo Testamento, pero como nunca lo aceptaron, no crecieron en él. Tenían la verdad intelectualmente, pero la verdad real no estaba en ellos. Y sabe que Pablo se los dijo en los Romanos a los judíos, en el capítulo 2, si mis hermanos me pueden ayudar, versículos 17, 21. Romanos capítulo 2, versículo 17, 21. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor, no, hasta ahí nomás. Hasta el 21 dije, sí, faltaba el 20, 21, sí. Sí, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué quiere decir, mis hermanos, estos versículos? Se enorgullecían de la idea de ser maestros religiosos, pero en hebreo lo deja claro. No solamente estaban incapacitados a aquellos judíos, sino también que tenían que volver a aprender. Porque tampoco entendían y no entendieron para qué era el tipo, los símbolos, la ley. Recuerden que también ellos añadieron cosas a la ley, siendo que ellos tampoco podían cumplirla. Entonces necesitaban también volver al principio. Como muchos cristianos que confesan ser cristianos, pueden bendecir, dar la bendición a otro, pero ¿dónde está el problema? Que sus vidas reflejan lo contrario. Pueden decir que son cristianos, pueden decirle Dios te bendiga, pueden saber las escrituras, pero en el fondo no son cristianos porque no viven el cristianismo.
nosotros, mis hermanos, también un principio que nos aplica para nosotros, que podemos estar por mucho tiempo escuchando el mismo mensaje. Por mucho tiempo en esta iglesia hemos escuchado las doctrinas de la gracia. ¿Se imaginan que en un momento a otro llega un hermano y dice, no, si el evangelio es por obra? ¡Wow! ¿Cómo? Y pasa mucho en nuestras iglesias hermanas que aún no abrazan el evangelio de la gracia y siguen estando en este evangelio por obras. Y que también ellos necesitan volver al principio. Que el Señor tenga misericordia de nuestras iglesias, de las iglesias también que rodean esta zona, que puedan entender que hay un solo evangelio, que hay una sola forma de ser salvo, es teniendo a Cristo en nuestras vidas, recibiéndole por fe, solamente por fe y no por las obras, para que puedan también descansar y como lo predicaba Jesús en su ministerio, venir a mí, los cargados y los trabajados, que yo os haré descansar. Que muchas veces se suben al púlpito y ponen cargas y cargas en la espalda de aquellos hermanos que son incapaces de cumplir, ni ellos mismos, ni menos los que escuchan. Y se forma un activismo religioso y nunca descansan en la obra de Cristo. Y eso, mis hermanos, lo que el escritor necesita que entiendan, que dejen las tradiciones humanas, que descansen en Cristo, que en Cristo se estaban cumpliendo todas las cosas y se habían cumplido todas las cosas, y que todas las cosas ahora subsistían en Cristo. Y que ahora en Cristo Dios estaba hablando. Que era la realidad del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No quiere deshabilitar en ningún momento el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, solamente que ahora ya era la verdad, esta era la esencia, esta era la realidad de las cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. También, mis hermanos, cuando habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, significa aquello que viene primero. Y la frase, la palabra de Dios, significa que el Antiguo Testamento eran las leyes de Dios, la mente de Dios revelada en el Antiguo Testamento, y necesitaban reaprender los rudimentos de la revelación del Antiguo Testamento. La ley había estado expuesto al nuevo pacto, pero no entendían el antiguo, como se evidenciaba en su incapacidad de entender la verdad más profunda de Melquisedec. No entendían ni siquiera su propia ley, necesitaban a alguien que les mostrara los dibujos otra vez, que cuando habla de mostrarle los dibujos, es que Dios en el Antiguo Testamento hablaba por medio de símbolos. Entonces ellos necesitaban que les volvieran a explicar para poder aceptar a Cristo. Y ya, mis hermanos, para ir concluyendo, en el versículo 14 dice, en el 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona adulta, ya madura, ya sabe lo que come, lo que hace. El creyente que ha alcanzado madurez tiene discernimiento de lo bueno, de lo malo, de lo verdadero, de lo falso.
y que por esto necesitamos nosotros que con más diligencia atendamos la palabra de Dios. Necesitamos, mis hermanos, poder alimentarnos de su palabra. Y cuando yo veía esta aplicación, cuando nosotros comemos sanito, se ve reflejado en nuestra salud. Cuando nos alimentamos de un alimento de la palabra de Dios, también se refleja en nuestra salud espiritual. Cuando comemos pura chatarra, nos enfermamos. Pero cuando nos alimentamos sano, ayuda a nuestra salud de la misma manera. Si en nuestra semana comemos sano espiritualmente, porque nos ayudará a tomar buenas decisiones, porque como dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca, tendremos buenas conversaciones, nos ayudará a hablar cosas productivas de la palabra de Dios. Y la verdad es que hay un libro que se llama La pirámide de la sabiduría, pero está en inglés todavía. Esperamos que luego lo traduzcan al español. Y lo conversé con mi hermano Jesús en alguna oportunidad, porque este autor de este libro también tiene un tema relacionado con la pirámide de la sabiduría. Y como que hace la comparación entre la pirámide alimenticia más la pirámide que él inventó de la sabiduría. Y él daba consejos en cuanto a cómo nos alimentamos en nuestra semana. Y si nos examinamos nuestra vida, estoy hablando del alimento espiritual. Y finalmente él decía que muchas veces comemos comidas chatarra espiritualmente, por todo lo que genera las redes sociales, el internet, que es atrayente aún para los jóvenes que pierden su tiempo muchas veces en los juegos. Y no tan solo los jóvenes, los adultos también hemos perdido tiempo en juegos. Y que eso, en fin de la semana, nos damos cuenta que lo único que nos hemos alimentado es con comida chatarra. Y que el Señor nos ayude a ver nuestro alimento en la semana. Y nos enseñaba este predicador inglés a que la iglesia era muy importante. Primero la palabra de Dios, alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, venir a los cultos, congregarnos, también adquirimos sabiduría, nos alimentamos de una salud espiritual. El hecho de mirar la naturaleza, de tener tiempo en la naturaleza, también era muy productivo porque vemos la creación de Dios y cómo Dios se manifiesta a través de su creación, de su revelación general. También en nuestra semana también podemos examinar libros de hombres que Dios ha puesto como instrumento para bendecir también a sus iglesias. Y así vamos escalando nuestra pirámide y en la cúspide es lo menos necesario, que es el celular, las redes sociales, que de eso deberíamos ocupar un poco de tiempo. Porque también antes de eso vienen los dones, los talentos que Dios nos ha dado con respecto a la música. El hecho de tocar un instrumento también era sabiduría.
pero las redes que nos están comiendo el tiempo, que deberían estar en nuestro último lugar. ¿Y sabe para qué? Para glorificar a Dios. Yo con mis redes lo menos que hago, glorificar a Dios. La ocupo harto para el trabajo, sí. Pero un post que diga, Dios te ama, un versículo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Porque de tal manera, un post, colocar un post ahí en el Facebook, en WhatsApp, ocuparla para glorificar al que traspasó los cielos, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria y la honra y para mí siempre su misericordia. Le invito a que se ponga en pie para que demos gracias al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú bendices nuestra vida cada día. Tú nos ayudas a poder dirigir nuestra vida en todo momento a través de tu Espíritu Santo, a poder, Señor, mirarte a ti como algo tan preciado, un Salvador tan grande que traspasó los cielos y que está intercediendo cada día por nuestras vidas, para que nosotros podamos glorificarte de la mejor manera. Y no tan solo acostumbrarnos a venir a la iglesia, sino que realmente nos acostumbremos a venir y a estar atento al consejo de tu palabra, a poder adquirir sabiduría, madurez en nuestras vidas. Te necesitamos, Padre. Tú nos centras, tú nos pones de nuevo en el camino para mostrar una vez más misericordia. Te rogamos, Señor, como vemos el escritor preocupado por sus hermanos. También te rogamos por nuestros hermanos que están estancados espiritualmente, que aún, Señor, están a punto de decidir de volver a recibir instrucción y poder crecer por medio de tu palabra en santificación, que están a punto de tomar la decisión de venir a este lugar. Yo te pido por ellos, que tú los visites, que ayudes a cada familia que está en el proceso de evangelizar a sus hijos, de evangelizar a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que puedan recibir esta salvación tan grande, Señor. Te pido por mis hermanos jóvenes que se crían en este lugar, que tú puedas inyectarle tu evangelio, que puedan aceptarte a ti como el único Dios y Salvador, que las luces de este mundo no los atraigan y se los lleve, sino que antes, Señor, tú puedas convertir sus corazones a ti. Nuestra oración, nuestro ruego, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.